Con la venia. Sí, señor secretario general. El 7 de diciembre de 2016 entró en vigor la decisión del día anterior del Consejo relativa a la firma en nombre de la Unión Europea y la aplicación provisional del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y por otra parte la República de Cuba. Días más tarde, los Estados miembros de la Unión Europea firmaban ese acuerdo, el de diálogo político y cooperación con la República de Cuba, y lo cierto es que este acuerdo, ya en su exposición de motivos, contiene una manifestación solemne de ambas partes de respeto, se dice, a los derechos humanos universales establecidos en la Declaración Universal y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Y recuerdan su compromiso, el de ambas partes contratantes, que no son dos, sino todos los Estados miembros y la República de Cuba, su compromiso, digo, con los principios reconocidos de la democracia, la buena gobernanza y el Estado de Derecho. Todas estas referencias, así como reiteraciones que se hacen en el texto articulado del acuerdo a los derechos humanos y a su respeto y promoción, así como los principios democráticos, según figura en el artículo 1.5, ponen de manifiesto claramente que este acuerdo no está siendo cumplido por la República de Cuba, no desde 2016, sino que no está siendo cumplido desde 1959, aquello que se dice. Ya resulta un poco sorprendente que, en fin, se celebrase este acuerdo. Tardía fecha de 2016, conocida la situación política de la República de Cuba. Bien, pero lo cierto es que este texto está en vigor y es un texto que obliga, como digo, a todos los Estados miembros y a la República de Cuba, que recuerda además en su artículo 22.3 que las partes también deben cooperar en el fortalecimiento de la democracia, o en el 22.4f que las instituciones relacionadas con los derechos humanos, así como los marcos jurídicos e instituciones para la promoción y protección de dichos derechos, deben ser reforzados. Se hace muy difícil entender, como digo, la celebración en su día de este acuerdo, conocida entonces cuál era la situación de la República de Cuba, y se hace aún más difícil entender que no se haya procedido con arreglo a los propios términos del acuerdo, que ahora mencionaré, sabido que esa situación sigue siendo la misma o aún ha empeorado gravemente, y aún más inexplicable que se mantenga este acuerdo después de la resolución del Parlamento Europeo de 29 de febrero de este año sobre la situación crítica en Cuba, resolución del Parlamento Europeo en la que se recuerda el aumento del número de presos políticos y presos de conciencia en la isla, que sobrepasaban el millar a 31 de enero de este año, y que es, se dice en esa resolución, 8 veces mayor del existente en 2018. Luego, como digo, se han agravado las circunstancias que dejan incursa a la República de Cuba en claro incumplimiento de aquello que pactó en 2016. No hay ningún avance conocido, sino empeoramiento en la situación de Cuba sobre estas cuestiones desde la celebración de tal acuerdo objeto de esta pregunta. El gobierno cubano incrementa sin tasa la represión de todos aquellos disidentes y consiguientemente viola también sin límite sus derechos fundamentales. La política económica de la situación de Cuba se añade al régimen de terror establecido por el Partido Comunista Cubano, y es una situación de extrema pobreza, con ataque constante a la familia, a su dignidad, y, como digo, una política de encarnizada persecución lesiva de cualesquiera derechos, los fundamentales y los no fundamentales. A esto se añade, además, la corrupción propia de un régimen como este,
hasta cierto punto insólito en el siglo XXI, no tanto porque es claro que el comunismo ha puesto su pie, desgraciadamente, en el continente. Y bien, todo esto nos lleva a pensar que sería conveniente que la Unión Europea considerase la suspensión del acuerdo de diálogo con arreglo a sus propios términos, como digo, porque hay un artículo que así lo establece, el apartado B de su artículo 85.3, que dice que cualquier infracción de lo dispuesto en el texto del acuerdo dará lugar a la suspensión del mismo. Y yo me atrevería a decir más, no solamente la suspensión, cabría promover la denuncia del acuerdo por incumplimiento de una de las partes contratantes. Sabido esto, la pregunta es ¿por qué el gobierno español no promueve ante las instituciones europeas la suspensión de este acuerdo, habida cuenta de la situación en que se encuentra la República de Cuba y eventualmente por qué, más allá de la suspensión, no se promueve la denuncia de dicho acuerdo por España? Muchas gracias, señor Sánchez García. Tiene la palabra el secretario general de la Unión Europea, el señor Navarro García, a efectos de dar respuesta a su pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Sánchez García. Simplemente quería señalar que España está comprometida con la democracia, con los derechos humanos en todos los países del mundo, incluida Cuba, y que por eso mismo, en el marco de la Unión Europea, el Gobierno de España se sumó y se sigue sumando al consenso para institucionalizar las relaciones entre la Unión Europea y Cuba a través del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación desde 2017. Gracias. Muchas gracias al secretario general para la Unión Europea. Tiene la palabra el señor Sánchez García a efecto de formular la réplica correspondiente. Bueno, señor secretario de Estado, no es usted ajeno ni ignora que su respuesta es de todo punto insatisfactoria. O sea, ¿de qué sirve que usted comparezca hoy ante este Congreso, en esta comisión mixta de la Unión Europea, para decirnos algo en un tono retórico, pero no solamente retórico, sino inveraz? Si España está comprometida con los derechos humanos, y en este caso en la República de Cuba, se hace inexplicable por razones ya expuestas que no promueva la suspensión del acuerdo con arreglo a sus propios términos, insisto, y como he dicho antes también eventualmente la denuncia del acuerdo. En fin, lo contrario es una postura, primero, políticamente inaceptable, porque denota que ese compromiso que usted invoca no existe seriamente. En esto el Gobierno se muestra rehén de sus resabios izquierdistas más rancios y por lo tanto más rendidos ante su socio de gobierno probablemente, que es una formación heterogénea, pero una formación al fin y al cabo política manifiestamente comunista, y por lo tanto próxima a lo que sea el gobierno cubano, el llamado gobierno revolucionario cubano, que no sé si tiene algo de revolucionario, más allá de golpista en su momento, curiosamente con el apoyo de Estados Unidos, como todos sabemos, ¿no? Castro no llegó a La Habana por sí mismo, sino con el apoyo norteamericano, en un error garrafal. Bueno, la política exterior americana es así, ¿no? Muchas veces errática. Y por lo tanto sus palabras aquí pues son unas palabras hasta cierto punto caracterizadas por la oquedad. Son palabras vacías, pero usted comprenderá que si formulamos una pregunta no aspiramos a una respuesta vacía de contenido, aspiramos a una respuesta con un contenido material. Y luego hay otra consideración que es puramente legal, pero que no deja de ser una consideración a mi juicio pertinente, y es que en la práctica del derecho internacional público, ordinariamente, cuando una de las partes incumple un tratado, la otra está legitimada para denunciarlo, y la denuncia además tiene el valor de que se desvincula del cumplimiento del acuerdo. Si
en perfecta reciprocidad, es decir, en razón del carácter sinalagmático de un tratado internacional y de las obligaciones recíprocas que de él nacen, la parte denunciada, no la denunciante, lo es porque incumple abiertamente ese convenio. De modo que aquí nada en la actitud del gobierno español se compadece ni con una política sincera de defensa y promoción de los derechos humanos en el mundo, y en este caso en Cuba, ni en Hispanoamérica, ni se compadece con las prácticas, vamos a decir, seculares de las potencias en la sociedad internacional con arreglo al derecho internacional público. Es decir, esto deja al gobierno español y por lo tanto a España, lamentablemente, en una posición de absoluta debilidad, de una ambigüedad inaceptable, porque estamos hablando de lesión de derechos fundamentales, de crímenes y de más de 1000 presos políticos en las cárceles cubanas, y por lo tanto, como digo, su respuesta es insatisfactoria y la actitud del gobierno totalmente inaceptable desde cualquier punto de vista político, legal y moral, nada más. Muchas gracias, señor Sánchez García. Tiene la palabra el secretario general para la Unión Europea, señor Navarro García, para formular la réplica. Muchas gracias, señor presidente. No, me remito a mi intervención inicial. Gracias. Pasamos, si les parece, al tercer punto del orden del día, motivos por los que el Gobierno no postula en las instituciones competentes de la Unión Europea que ésta deje de reconocer al actual jefe de la misión de la República de Venezuela ante ella y reconozca al que pueda designar el señor González Urrutia. Pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Vox. Tiene la palabra el señor Sánchez García para la formulación de la pregunta por un tiempo de intervención máximo de 7 minutos. Sí, gracias, señor presidente, con su venia. En esta cuestión del reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela, el Gobierno, una vez más, reitera su actitud de ambivalencia totalmente inaceptable. Una ambivalencia calculada, una ambivalencia de nuevo resabiada por sus postulados ideológicos, un parti pris que no tiene sentido en la sociedad internacional, por lo siguiente. Y debo decir que esto me permite también disfrutar de un turno toda vez que se me denegó en el Pleno por alusiones en una sesión reciente cuando tomó la palabra la portavoz socialista señora Narbona, consorte del alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Sabido es que las organizaciones internacionales no realizan reconocimiento ni de gobiernos ni de estados. Y por lo tanto es difícil solicitar que la Unión Europea como tal reconozca al señor González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Bien, esta es una práctica, no está establecido en ninguna norma aceptada por la sociedad internacional. Es una práctica común que no realicen dichas organizaciones tales reconocimientos. Podría haber una excepción en este caso, pero en fin, aunque no la haya, hay algo muy sencillo por hacer que la Unión Europea no está haciendo y que desde luego el gobierno español no está promoviendo. Y es lo siguiente, es lo mismo que hizo en el caso del señor Guaidó el 9 de abril de 2019 la Organización de Estados Americanos. El señor Guaidó, como usted bien sabe, en 2019 fue elegido presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y mantuvo ese mandato en paralelo con una asamblea fake o una asamblea títere del gobierno bolivariano hasta 2023. Y también en esa fecha, en aplicación del artículo 233 de la Constitución venezolana vigente, fue proclamado presidente de la República interino.
Bien, esto había sido precedido de una crisis institucional muy grave en Venezuela en 2017, a resultas de los resultados de las elecciones de 2015, en la que hubo, como es sabido, una intervención fuera de lugar del Tribunal Supremo de Venezuela, controlado por el gobierno de Maduro, para impedir cualquier tipo de legitimidad o representatividad de los diputados que habían sido elegidos en 2015 por mayoría, diputados, digo, de la oposición a Maduro. Tenían en ese momento 112 diputados sobre 167, el voto popular representó nada menos que el 56,21%. Bien, ¿qué hizo la Organización de Estados Americanos toda vez que es una organización internacional? Pues, como digo, no procedió al reconocimiento directo de el gobierno del que era en ese momento titular por elección popular y con arreglo a la propia Constitución venezolana, el señor Guaidó, sino que hizo algo que sí está admitido en la práctica del derecho internacional y que sí hacen las organizaciones internacionales. Y fue reconocer como representante de Venezuela ante la OEA, Organización de Estados Americanos, al representante designado por el presidente Guaidó. Y en ese momento en el que se produjo tal reconocimiento, cesó en la condición de representante el que hasta entonces lo había sido designado por el gobierno de Maduro. Esto lo puede hacer perfectamente, si lo quiere, que es evidente que de momento no lo quiere y tengo la impresión de que no lo va a querer, la Unión Europea. No lo va a querer la Unión Europea, según han manifestado altos mandatarios de ella, y no lo quiere tampoco el gobierno español. No lo quiere el gobierno español. Además, en el caso de Guaidó supuso una situación que fue incluso puesta de manifiesto de un modo, a modo de llamada al escándalo por una connotada internacionalista, no precisamente afín a Vox, sino afín al Partido Socialista, como la profesora Mangas Martín, que dijo que había una contradicción. Era que España había reconocido a Guaidó como presidente y sin embargo mantenía al embajador ante el Reino de España designado por el gobierno de Maduro. Dijo contradicción insólita en la práctica internacional. Bien, ahora podríamos evitar todo este tipo de situaciones insólitas procediendo por la Unión Europea al reconocimiento del representante que pueda designar ante ella el señor González Urrutia, como digo, presidente electo de la República de Venezuela. Con mayor motivo, tanto por parte de la Unión Europea como por parte del gobierno español, que así podría promover las instituciones europeas, después de un reconocimiento por el Parlamento español, por este Congreso, el día 11 de septiembre, por mayoría, un reconocimiento del señor González Urrutia como presidente electo de la República de Venezuela, reconocimiento que también tuvo lugar en el seno del Parlamento Europeo unos días más tarde, el 19 de septiembre, resolución muy dura en la que se contenía la expresión de crímenes contra la humanidad de Maduro. Bien, es inexplicable que la Unión Europea no actúe así y es inexplicable que el gobierno español, habida cuenta de la relación que tiene con la República de Venezuela, que forma parte de la Hispanidad, no promueva una decisión de esta naturaleza. La señora Narbona, en aquel pleno que yo evocaba antes, trató de resolver el problema o la omisión de la Unión Europea en términos competenciales, diciendo que, bueno, que eso era una competencia del Consejo de Asuntos Exteriores, que requería unanimidad. Bueno, esto no es cierto, esto no es un problema competencial, entre otras cosas porque probablemente la señora Narbona ignora los artículos 21.3, párrafo segundo, el artículo 22.2 y el artículo 31 del Tratado de la Unión Europea, en los que se habla de cooperación en decisiones tanto de la Comisión con el Consejo como con el alto representante, insisto, marido de la señora Narbona, que no debe intervenir en ese pleno, me parece a mí, una cosa de mal gusto, pero en fin, lo hizo, sin pestañear y con el alto representante. No solamente la Comisión, los Estados miembros pueden hacerlo por iniciativa propia, unilateral, pero aquí no hay nada de estas características por parte del gobierno español. Esta actitud del gobierno español y de la Unión Europea, recordemos que la señora von der Leyen no ha emitido ni un mensaje en una cuenta de redes sociales cuando se pronuncia sobre las cosas más peregrinas cada 2 por 3. Señor Sánchez.
Esta situación es de nuevo inadmisible Señor desde un Sánchez. punto de vista político, moral y legal. Nada más. Gracias. Muchas gracias al señor Sánchez García. Tiene la palabra el secretario general para la Unión Europea, señor Navarro García, para formular la contestación. Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Gracias de nuevo, señor Sánchez García. España es firme defensora de la democracia y de los derechos humanos en Venezuela, y por eso España trabaja en el seno de la Unión Europea por una posición común para conseguir que se respete la voluntad democrática del pueblo venezolano, expresada en las urnas del pasado 28 de julio. Y por eso España también ha acogido a Edmundo González. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación continuará defendiendo la democracia, los derechos humanos y los derechos fundamentales de los opositores venezolanos. Muchas gracias al secretario general para la Unión Europea. Tiene la palabra el señor Sánchez García para formular la réplica. Pues si fuera así, si fuese cierto que España promueve los derechos humanos y los defiende en todo el mundo y también en Venezuela, no actuaría el gobierno español como lo hace. Esto lo sabe usted igual o mejor que yo. Comprendo que usted comparece como alto cargo del gobierno español y me dice lo contrario, pero usted no se lo cree esto. Esto es imposible que se lo crea. Más allá de lo que pueda ser una diplomacia malentendida, delineada por este señor que tenemos en el Ministerio, que es el señor Álvarez, que, en fin, todas sus actuaciones están caracterizadas por la más radical incompetencia. Radical incompetencia. Este señor no puede ser ministro. No voy a hablar de su antecesora, porque eso ya era del género bufo, pero esto no es posible. No es posible. Vamos a ver, si España verdaderamente apoya, reconoce, que no lo ha hecho, al señor González Urrutia, pudiendo hacerlo como Estado, como presidente electo de la República de Venezuela, que no lo ha hecho pudiendo hacerlo, lo primero que tendría que hacer antes de tal reconocimiento es dejar de reconocer al embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid. Primera medida. Segunda medida, por parte de la Unión Europea. Tendría que promover España ante la Unión Europea que ésta dejase de reconocer al que hoy es titular de la legación de la República Bolivariana ante la Unión Europea con categoría de encargado de negocios, porque desde el reglamento de medidas restrictivas de 2017 esa legación no tiene por titular un embajador. Tendría que dejar de reconocerlo. Tendría que dejar de reconocerlo. Y tendría, por lo tanto, la Unión Europea y España que abandonar estas actitudes pusilánimes con una voluntad neutra que no se explica, de decir que no reconoce ni a uno ni a otro, ni a González Urrutia, ni a Maduro, con mayor motivo de nuevo, cuando el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad ha dicho en septiembre de este año que lamenta el abandono de Venezuela por el señor González Urrutia, que eso perjudica a la oposición venezolana y, más, ha dicho que el resultado que arrojan las actas electorales publicadas, palabras del señor Borrell, no mías, publicadas por la oposición venezolana, es suficiente para tenerlo por ganador, es decir, por el presidente electo de Venezuela. Esto lo ha dicho el señor Borrell, de modo que explíqueme usted la coherencia de una afirmación como esta, es decir, que ya no es preciso ni siquiera que se publique el resto de las actas electorales que no obran en poder de la oposición venezolana y sí en el gobierno, en poder del gobierno bolivariano de Maduro. ¿Cómo se compadece esto con seguir diciendo que aquí lo que hay que perseguir es un acuerdo entre las partes para que se proceda a un escrutinio por un tercero independiente? El propio señor Borrell ha dicho que es de todo punto innecesario y por lo tanto lo coherente es actuar como he dicho, reconocer al señor González Urrutia como presidente electo de Venezuela en el caso de España y que por parte de la Unión Europea se reconozca, se deje de reconocer al jefe de la misión de la República Bolivariana ante la Unión Europea y se pueda reconocer, una vez que quede sin efecto ese mandato, se pueda reconocer a representante que tenga a bien designar el señor González Urrutia. Sus palabras, de nuevo, no son sino
totalmente insatisfactorias. De nuevo, palabras huecas que no responden ni a la verdad ni dan muestra de una mínima coherencia de un gobierno, como he dicho, siempre prisionero de postulados izquierdistas que ya han pasado a mejor vida en todo el mundo. Abajo primero, ajustar primero. Ajustar. Eso es. Tengo que hacerla pausar, si no, no. Vale. Muchas gracias, señor Sánchez García. Tiene la palabra el secretario general para la Unión Europea, señor Navarro García. Muchas gracias, señor presidente. Me vuelvo a remitir a mi intervención inicial. Gracias. Sí, señor Marcos, ¿para qué quiere la palabra? Para demostrar y No, para demostrar no. No, para ¿Para qué demostrar quiere? no, para dejar constancia en el acta de la pero comisión tiene que haber un motivo para... la falta de respuesta por parte del secretario. Muchas gracias. Finalizamos, si le parece, señor secretario general. Le agradecemos la presencia y esperemos que podamos coincidir en alguna otra ocasión. Muchas gracias.